Bienvenidos a Historias Sagradas. Hoy nos sumergiremos en los secretos y orígenes ocultos de tres festividades que han marcado culturas y tradiciones alrededor del mundo: la Navidad, Semana Santa y Halloween. Cada una tiene una historia profunda que, aunque conocida por muchos, guarda significados y matices que han evolucionado con el tiempo. La Navidad, la celebración más asociada con el nacimiento de Jesús, está llena de símbolos y tradiciones que van más allá del pesebre y los villancicos. ¿De dónde vienen realmente el árbol de Navidad, los regalos y la fecha del 25 de diciembre? Semana Santa, el momento más solemne del cristianismo, conmemora la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Pero detrás de los rituales y las procesiones, existen detalles históricos y bíblicos que a menudo pasamos por alto. Y luego está Halloween, una festividad que ha sido objeto de controversia y debates. Originalmente ligada a costumbres paganas, evolucionó en una mezcla de tradiciones que nos invitan a reflexionar sobre su verdadero significado. ¿Qué tienen en común estas festividades? ¿Cómo se relacionan sus orígenes con la fe y la cultura? Y lo más importante, ¿qué nos enseñan sobre nuestras creencias y cómo nos conectamos con lo sagrado? Acompáñanos a desentrañar los misterios y secretos ocultos de estas festividades. La Navidad es una de las celebraciones más reconocidas alrededor del mundo, un momento donde millones de personas se reúnen para conmemorar el nacimiento de Jesucristo. Sin embargo, entre los creyentes a veces surge la pregunta: ¿es correcto celebrar la Navidad? ¿Tiene raíces paganas que deberían descalificarla? ¿Podría ser pecado participar en esta festividad? Estas dudas son comprensibles, especialmente en un mundo donde las tradiciones se mezclan con el paso del tiempo, perdiendo a menudo su significado original. Pero, para aquellos que se preguntan si los cristianos deben celebrar la Navidad, hay varias consideraciones importantes que podemos reflexionar juntos. Esta celebración no debería ser motivo de división, sino una oportunidad para honrar el inmenso amor de Dios. Una de las críticas más comunes es que la fecha del 25 de diciembre coincide con antiguas festividades paganas, como la Saturnalia romana o el culto al Sol Invictus. Además, muchos elementos populares, como el árbol de Navidad o la figura de Santa Claus, no tienen una base bíblica. Estas observaciones llevan a algunos a pensar que la esencia de la Navidad podría ser incompatible con la fe cristiana. Es cierto que la Iglesia, en su afán por evangelizar, adaptó ciertos elementos culturales que ya existían en su entorno. Sin embargo, la Biblia nos enseña que ningún día es inherentemente pagano. En Colosenses 2:16-17, el apóstol Pablo nos recuerda que nadie debe juzgarnos por las fiestas que observamos, siempre y cuando lo hagamos para honrar a Dios. Esto quiere decir que lo importante no es el origen de una fecha, sino cómo decidimos usar ese día. Hoy en día, la Navidad es una oportunidad maravillosa para redirigir la atención hacia Jesús. Aunque el mundo haya añadido elementos comerciales o seculares, nosotros podemos ser testigos del amor de Dios, transformando estos momentos en una plataforma para compartir el Evangelio. Al igual que Jesús se movía entre las multitudes y participaba en las actividades culturales de su tiempo, los creyentes pueden celebrar la Navidad con el propósito de manifestar el amor de Dios a los demás. No olvidemos que Jesús vino al mundo para ser luz en medio de las tinieblas. La Navidad, tal como la celebramos hoy, nos ofrece la oportunidad de ser testigos de esa luz. Si bien algunos elementos decorativos o prácticas pueden haber sido influenciados por tradiciones seculares, depende de nosotros los cristianos decidir cuál será nuestro enfoque. Podemos hacer de la Navidad una época para compartir la esperanza del Evangelio, para unirnos como familia y para demostrar el amor de Dios a quienes más lo necesitan. Otro punto de debate es la exactitud histórica del 25 de diciembre como fecha de nacimiento de Jesús. La Biblia no especifica una fecha, y muchos estudiosos sugieren que pudo haber ocurrido en otra estación del año, basada en detalles como la presencia de pastores con sus rebaños en los campos. Pero, ¿es esto realmente importante? La fecha exacta es secundaria frente al hecho trascendental de que Dios se hizo hombre y vino al mundo. Lo esencial es el mensaje de salvación y amor que se nos dio a través del nacimiento de Jesús. No celebramos un día, sino un milagro. Al igual que celebramos aniversarios y cumpleaños como símbolos de momentos especiales,
Aunque no siempre coincidan con la fecha precisa, la Navidad es una ocasión para recordar el increíble acto de amor de Dios hacia la humanidad. Imagínate a una familia que adopta a un niño sin conocer su fecha exacta de nacimiento. ¿Dejarían de celebrar su cumpleaños? Seguramente no. Elegirían una fecha para honrar y celebrar la vida de ese niño, para expresar su amor y gratitud por tenerlo. De la misma manera, celebramos la Navidad para honrar la venida de Jesús al mundo, agradeciendo por el inmenso regalo de su presencia entre nosotros. Lo que realmente celebramos es el cumplimiento de la promesa de Dios, el acto de amor más grande jamás hecho. Dios, en su infinita misericordia, decidió hacerse hombre y vivir entre nosotros. El nacimiento de Jesús fue el inicio de un plan de salvación diseñado desde la eternidad, un plan que traería reconciliación entre Dios y la humanidad. La fecha en sí puede ser incierta, pero la magnitud del evento es innegable. Celebremos con gozo el hecho de que Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Algunos argumentan que, dado que la Biblia no nos ordena celebrar el nacimiento de Jesús, no deberíamos hacerlo. Es cierto que la Escritura nos manda a recordar su muerte y resurrección, pero esto no significa que no podamos conmemorar también su nacimiento. De hecho, los evangelios dedican capítulos enteros a narrar este acontecimiento, y el cielo mismo celebró la llegada del Salvador. Cuando Jesús nació, los ángeles cantaron de júbilo y proclamaron paz y buena voluntad a la humanidad. El nacimiento de Jesús fue recibido con alegría, y no es diferente para nosotros hoy en día. Celebrar el nacimiento de Cristo es una forma de reconocer el increíble milagro de la encarnación, Dios haciéndose hombre para salvarnos. La Biblia nos muestra una y otra vez que la llegada de Jesús al mundo fue motivo de gran alegría, y no hay razón para que nosotros no celebremos con el mismo entusiasmo. Además, el nacimiento de Jesús es un recordatorio de la humildad de nuestro Salvador. Él no nació en un palacio rodeado de lujos, sino en un humilde pesebre. Al celebrar la Navidad, también celebramos la humildad, el sacrificio y la disposición de Dios para acercarse a nosotros en la forma más simple y vulnerable. Honramos el hecho de que Dios se hizo hombre, compartiendo nuestras luchas y experiencias para ofrecernos esperanza y redención. La ausencia de un mandato específico para celebrar su nacimiento no implica que sea incorrecto hacerlo. De hecho, la Biblia está llena de ejemplos de fiestas y celebraciones que el pueblo de Dios observaba para conmemorar los actos poderosos y misericordiosos de Dios. Celebrar la Navidad es una manera de recordar, enseñar y adorar. Es un tiempo para reunirnos con nuestras familias y comunidades, para reflexionar sobre el propósito de la venida de Cristo y para recordar que somos parte de una historia más grande. Lo importante no es si celebramos la Navidad, sino cómo la celebramos. Los cristianos podemos decidir celebrar esta festividad con propósito, centrando nuestra atención en Jesús y en el mensaje de esperanza y salvación. En lugar de dejarnos llevar por el consumismo o las distracciones superficiales, podemos usar esta temporada para compartir el amor de Cristo a través de actos de servicio, generosidad y compasión. Podemos enseñar a nuestros hijos y a nuestra comunidad el verdadero significado de la Navidad, recordando que el nacimiento de Jesús es la manifestación más grande del amor de Dios. Al igual que los pastores y los magos de Oriente se acercaron a adorar al Salvador, también podemos nosotros postrarnos ante Él, dándole la gloria y el honor que merece. Esto puede implicar tener momentos de oración en familia, compartir la historia del nacimiento de Jesús con los más pequeños, o incluso invitar a personas necesitadas a compartir la mesa navideña con nosotros. También podemos optar por hacer regalos que realmente signifiquen algo, que reflejen el amor y la bondad de Dios. Cada gesto, cada palabra, puede ser un reflejo del amor que Dios nos ha dado. El enfoque correcto significa asegurarnos de que Jesús sea el centro de nuestra celebración. No se trata de eliminar los adornos o los intercambios de regalos, sino de recordar constantemente que todo ello es secundario en comparación con el verdadero motivo de la Navidad, el amor de Dios encarnado en Cristo. Al hacerlo, transformamos la Navidad en un tiempo de verdadera adoración, gratitud y bendición para quienes nos rodean. Es fundamental que no permitamos que la celebración o no celebración de la Navidad sea un motivo de división entre los creyentes. En Romanos 14:5-6, Pablo nos insta a estar plenamente convencidos en nuestra propia mente respecto a los días que observamos, haciendo todo para el Señor.
Esto significa que, aunque podamos tener opiniones diferentes, debemos mantenernos en unidad y amor los unos por los otros. Cada uno de nosotros tiene una historia, una experiencia y un trasfondo que puede influir en cómo vemos ciertas tradiciones. Para algunos, la Navidad es una temporada que evoca recuerdos cálidos de la infancia, momentos de unión y alegría. Para otros, puede ser una temporada difícil, llena de recuerdos dolorosos o de luchas personales. En lugar de juzgar cómo alguien más decide pasar estos días, el llamado para nosotros como creyentes es apoyarnos mutuamente, mostrando el amor y la gracia de Cristo en cada oportunidad. Al final, lo que importa es que el mundo pueda ver a Jesús a través de nuestras acciones. Que nuestro amor y respeto mutuo sean el testimonio de que somos verdaderamente discípulos de Cristo. Si decidimos celebrar la Navidad, hagámoslo con un corazón lleno de gratitud y enfoque en Jesús, recordando que Él es la razón de nuestra esperanza y alegría. Jesús dijo en Juan 13:35, «En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros». Que esta verdad sea lo que guíe nuestras interacciones, especialmente en tiempos de celebración. Que el amor, la unidad y la paz que trae la Navidad sean visibles no solo en nuestras palabras, sino en nuestras acciones hacia los demás. Desde nuestra perspectiva en historias sagradas, celebrar la Navidad no es un pecado ni una práctica pagana si lo hacemos con un enfoque en el amor y el sacrificio de Jesús. Es una oportunidad para reunirnos como familia, compartir el mensaje de salvación y ser luz en medio de la oscuridad. Cada uno de nosotros debe orar y buscar la guía del Espíritu Santo sobre cómo conmemorar esta fecha, respetando siempre las convicciones de los demás. Que este tiempo navideño sea un recordatorio del amor de Dios, de su presencia entre nosotros y de la luz que brilla en medio de las tinieblas. Que podamos, como creyentes, aprovechar la oportunidad de compartir el Evangelio y ser testigos del milagro de la Navidad. Emmanuel, Dios con nosotros. Recordemos que la Navidad es un recordatorio de la humildad de Dios al venir al mundo en la forma de un bebé vulnerable. Nos invita a reflejar esa humildad en nuestras vidas, a buscar reconciliación con aquellos con quienes hemos tenido conflictos y a extender la mano al necesitado. La Navidad es más que luces y regalos. Es el llamado a vivir el amor sacrificial que Jesús mostró al venir a la tierra para salvarnos. Bienvenidos a Historias Sagradas, el canal donde el pasado y el presente se fusionan para iluminar las sendas de nuestro espíritu, donde cada relato es un faro que brilla en la oscuridad, ofreciendo dirección y esperanza. Hoy nos sumergiremos en una de las semanas más trascendentales y profundas de la historia de la humanidad, la última semana de Jesús de Nazaret. No es simplemente el relato de unos días en la vida de un hombre, sino la crónica de un momento que dividió el tiempo, que desafió el poder establecido, que mostró el amor en su máxima expresión y culminó con el acto más sublime de redención. Esta semana, conocida en la cristiandad como la Semana Santa, marca el pico de la narrativa cristiana, un periodo de profunda reflexión y conmemoración. Acompáñenme en este viaje a través del tiempo, a aquellos días llenos de esperanza, traición, sufrimiento y triunfo. Nos adentraremos en el corazón de Jerusalén, palpitante bajo el peso de la ocupación romana, testigo de un acontecimiento que se grabaría en la memoria colectiva de la humanidad. Exploraremos los contrastes y paradojas que rodean a esta figura central. Un rey sin corona terrenal, un salvador que abraza el sufrimiento, un maestro cuyo mensaje trasciende las palabras para convertirse en acción. Así que, prepárense para un recorrido emocional y espiritual que comienza en las bulliciosas calles de Jerusalén durante el Domingo de Ramos y nos lleva hasta el silencio reverente del sepulcro vacío. ¿Te imaginas ser testigo de la última cena, compartir el dolor en el huerto del Getsemaní, sentir la traición de Judas y el negar de Pedro, y caminar junto a Jesús por la vía dolorosa? Pues quédate hasta el final de este maravilloso relato, donde nos maravillaremos ante el misterio de la resurrección, el amanecer de un nuevo día que promete redención y renovación. Bienvenidos a este episodio especial de Historias Sagradas, donde el pasado no está muerto, sino que vive y respira a través de las historias que seguimos contando. En la quietud que precede a la tempestad, en los susurros del viento que anuncian cambios, el sábado antes del Domingo de Ramos, se despliega como un telón de fondo para los eventos que están a punto de desencadenarse. Jesús de Nazaret,
acompañado por sus fieles discípulos, se encuentra en un momento de transición, al borde de una semana que marcará la culminación de su misión terrenal. Este día, a menudo pasado por alto en las narrativas más amplias, es sin embargo crucial, marcando los preparativos finales antes de su entrada triunfal en Jerusalén. Tras varios meses de enseñanza y milagros a lo largo de Galilea y las regiones circundantes, Jesús y sus discípulos se dirigen hacia Jerusalén. Han viajado desde Jericó, subiendo por las empinadas sendas que serpentean a través del desierto de Judea. Este camino, un testamento a la determinación y la fe, los lleva a través de un paisaje que refleja las pruebas que están por venir. Árido, desafiante, pero también con la promesa de la vida donde menos se espera. A medida que se aproximan a Betfagé y Betania, cerca del Monte de los Olivos, Jesús envía a 2 de sus discípulos con una misión específica: encontrar un asno y su cría, atados en un lugar que él les describe. Este acto, si bien puede parecer menor en el contexto de su ministerio, es profundamente simbólico, cumpliendo la profecía de Zacarías sobre la entrada humilde del Mesías a Jerusalén. Durante este sábado, Jesús y sus discípulos no entran en Jerusalén. En cambio, se hospedan en Betania, un pequeño pueblo que se ha convertido en un refugio de paz y amistad para ellos. Betania es también el hogar de Lázaro, Marta y María, amigos cercanos de Jesús, cuya casa seguramente les proporciona un lugar para descansar y prepararse para los días venideros. Este tiempo en Betania no solo sirve como un momento de reposo físico, sino también de reflexión espiritual, un último respiro antes de enfrentar la tormenta. La elección de Betania como su último paradero antes de entrar a Jerusalén es significativa. No solo es un lugar de lazos personales profundos y afecto, sino también un testimonio del poder de Jesús sobre la muerte, como lo demostró en la resurrección de Lázaro. Este milagro, aún fresco en la memoria de la comunidad, añade una capa de expectativa y tensión al aire, pues muchos en Jerusalén han oído hablar de este Jesús de Nazaret, que incluso puede devolver la vida a los muertos. En la quietud de Betania, mientras el sábado se desvanece y da paso al domingo, donde podemos imaginar a Jesús compartiendo momentos íntimos con sus discípulos, instruyéndolos, consolándolos y preparándolos para lo que está por venir. La atmósfera está cargada de anticipación, esperanza y quizás una sombra de melancolía, pues aunque ellos no lo saben todo, Jesús es plenamente consciente del sacrificio que está a punto de ofrecer. Así, en este sábado silencioso y reflexivo, se forjan los últimos momentos de calma antes de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, un preludio a la semana más significativa de la historia cristiana. Este día, en su simplicidad y profundidad, nos recuerda que cada paso de nuestro viaje, por más tranquilo o preparatorio que sea, forma parte de una historia más grande, tejida con hilos de propósito divino. El Domingo de Ramos amaneció con una sensación de expectación palpable en el aire. Desde Betania, Jesús envió a 2 de sus discípulos a buscar un asno y su potro en el pueblo cercano, cumpliendo así la profecía de Zacarías que decía: «No temas, hija de Sión, he aquí, tu rey viene, sentado sobre la cría de un asno». Este acto simbólico no solo reafirmaba su mesianismo, sino que también establecía un contraste deliberado con las entradas triunfales de los conquistadores terrenales, que solían montar caballos de guerra. Jesús eligió la humildad, un rey que viene en paz. Al acercarse a Jerusalén, la multitud comenzó a crecer, formada por aquellos que habían oído hablar de sus enseñanzas y milagros, y por aquellos que esperaban ansiosos la llegada del Mesías prometido. Los seguidores de Jesús, llenos de júbilo, extendieron sus mantos en el camino y cortaron ramas de los árboles, incluidas palmas, símbolos de victoria y paz, para esparcirlos ante él. La procesión se convirtió en una celebración espontánea de fe y esperanza. «Hosana», gritaban, «bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana en las alturas». La entrada de Jesús a Jerusalén fue un momento de júbilo, pero también de profunda ironía. Aquellos que lo aclamaban como rey no comprendían completamente el tipo de reino que él venía a establecer. Su trono sería una cruz, su corona estaría hecha de espinas, y su reino no era de este mundo. Aún así, en ese momento, la ciudad se llenó de la luz de su presencia,
un breve respiro antes de la tormenta que se avecinaba. Así comenzó el Domingo de Ramos, el inicio de la Semana Santa, un día que marcó tanto una entrada triunfal como el comienzo del camino hacia el sacrificio más grande. En este día, Jesús se reveló como el Mesías humilde, el siervo sufriente que traería salvación no por la espada, sino por el amor y el sacrificio. El camino hacia la Pascua había comenzado. Tras la vibrante entrada a Jerusalén el Domingo de Ramos, donde Jesús fue aclamado por la multitud con palmas y cantos de hosana, la jornada concluyó de manera más contemplativa. Jesús, tras observar el bullicio del templo, optó por no intervenir ese día, marcando un momento de pausa y reflexión. Al atardecer, se retiró a Betania con sus discípulos, buscando un refugio de calma y preparación para los eventos que estaban por desencadenarse. Esta decisión de alejarse temporalmente del centro de la acción subraya la naturaleza meditativa de su misión, enfocándose en la necesidad de preparación espiritual ante los desafíos inminentes. El Domingo de Ramos, por tanto, sirve como preludio a la Semana Santa, destacando el contraste entre la aclamación pública de Jesús como Mesías y su propio camino hacia el sacrificio. La elección de retirarse a Betania refleja la profundidad de su propósito, no buscando el poder terrenal, sino preparándose para el acto de amor más grande, su pasión, muerte y resurrección. Este día, lleno de significado y simbolismo, establece el tono para la semana más sagrada del cristianismo, anticipando la transformación que Jesús traería al mundo. Al amanecer del lunes, tras la noche de reflexión en Betania, Jesús y sus discípulos se dirigieron nuevamente hacia Jerusalén. Este día sería testigo de uno de los actos más emblemáticos y simbólicos de su ministerio, uno que revelaría su autoridad divina y su profundo anhelo por una auténtica devoción y adoración. En su camino hacia la ciudad, Jesús sintió hambre. Al ver a lo lejos una higuera con hojas, se acercó a ella buscando fruto. Al no encontrar ninguno, pronunció una maldición sobre la higuera diciendo: «Que nunca más coma nadie fruto de ti». Este acto, más que un gesto de frustración, era una enseñanza viva sobre la fe y las expectativas del reino de Dios. La higuera, llena de hojas pero sin fruto, servía como metáfora de Israel, y en particular de las prácticas religiosas de la época, una apariencia de piedad sin la sustancia de la verdadera fe y justicia. Al llegar a Jerusalén, Jesús se dirigió directamente al templo, donde llevó a cabo una de sus acciones más audaces, la purificación del templo. Al entrar, encontró a los cambistas y vendedores de animales para sacrificios ocupando el lugar sagrado, convirtiéndolo en un mercado. Con autoridad divina, volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, declarando: «Está escrito, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han hecho cueva de ladrones». Este acto no solo limpiaba el templo de prácticas corruptas, sino que también reafirmaba el propósito original del lugar, como un espacio de encuentro entre Dios y su pueblo, abierto a todos los buscadores de la verdad espiritual. La reacción ante estos actos fue mixta. La multitud estaba asombrada por su enseñanza y sus acciones, viendo en él a un profeta y un líder espiritual auténtico. Sin embargo, las autoridades religiosas se sintieron amenazadas por su desafío al statu quo y su autoridad sobre el pueblo. Su popularidad creciente y su crítica abierta a las estructuras de poder establecidas solo intensificaron la determinación de los líderes religiosos de detenerlo, marcando este día como un punto de no retorno en el conflicto entre Jesús y las autoridades judías. Este lunes, entonces, Jesús no solo desafió las expectativas comunes sobre el Mesías y su reino, sino que también llamó a una renovación profunda de la fe y la práctica religiosa, un retorno a la esencia de la relación con Dios. La justicia, la misericordia y la humildad, la purificación del templo y la maldición de la higuera, son recordatorios potentes de que la verdadera adoración requiere más que rituales externos. Demanda un corazón comprometido con la justicia y la compasión, reflejando el carácter mismo de Dios. Al caer la tarde del lunes, después de un día marcado por el celo y la autoridad con la que Jesús purificó el templo, él y sus discípulos abandonaron el bullicio de Jerusalén. El camino de regreso a Betania se presentaba como un momento de reflexión sobre los eventos del día y lo que estos significaban para su misión. Este pequeño pueblo en las afueras de Jerusalén, un lugar de amistad y reposo,
ofrecía un contraste pacífico a la tensión creciente en la ciudad santa. En Betania, Jesús encontraba no solo descanso físico, sino también un refugio espiritual. Era un tiempo para profundizar en la comunión con sus discípulos, preparándolos para los días venideros, días que pondrían a prueba su fe y comprensión como nunca antes. En este ambiente de calma, lejos del tumulto de la ciudad, Jesús podría enseñar y orar con ellos en un entorno más íntimo. Este período de retiro no era una huida, sino una preparación estratégica para lo que estaba por venir, reforzando el espíritu y la determinación del grupo. A medida que la noche se cerraba sobre Betania, el silencio ofrecía un marcado contraste con el clamor del día, un recordatorio de que el camino hacia la redención pasa tanto por la acción decidida como por la reflexión profunda y la oración silenciosa. El martes de la última semana de Jesús amanece con él y sus discípulos emprendiendo nuevamente el camino desde Betania hacia Jerusalén. Este día estaría lleno de enseñanzas, parábolas y confrontaciones, marcando uno de los momentos más intensos y didácticos de su ministerio. Al llegar al templo, Jesús se sumerge en una jornada extensa de discursos y debates con los líderes religiosos judíos, incluidos fariseos, saduceos y escribas, quienes intentan desafiarlo y atraparlo en sus palabras para acusarlo de blasfemia o sedición. La autoridad de Jesús se manifiesta a través de sus respuestas llenas de sabiduría y sus parábolas, que ilustran los principios del reino de Dios y exponen las hipocresías y falacias de sus opositores, entre ellas la parábola de los 2 hijos, la parábola de los viñadores homicidas y la parábola de la fiesta de boda, cada una revelando verdades profundas sobre la obediencia, la justicia y el rechazo de Dios hacia aquellos que se consideran justos por sus propias obras, pero ignoran la esencia de su llamado. Jesús también profetiza sobre la destrucción del templo y ofrece enseñanzas escatológicas, conocidas como el discurso del Monte de los Olivos, advirtiendo sobre los tiempos difíciles por venir y la necesidad de estar preparados para el retorno del Hijo del Hombre. En medio de estos intensos intercambios, Jesús también enfrenta preguntas diseñadas para ponerlo en aprietos, como la del tributo al César, a lo cual responde con la célebre frase: «Dad, pues, a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios», demostrando su habilidad para navegar por las complejidades políticas y religiosas de su tiempo. Otro momento significativo es su conversación con un escriba sobre el primer mandamiento, en el cual Jesús resume toda la ley y los profetas en el amor a Dios y al prójimo, una enseñanza que destaca por su simplicidad y profundidad. Mientras tanto, la tensión entre Jesús y las autoridades religiosas se intensifica. Sus enseñanzas, que atraen y cautivan a las multitudes, son vistas como una amenaza directa al status quo y a la autoridad de los líderes religiosos y políticos de Jerusalén. La admiración del pueblo hacia Jesús y su capacidad para desarmar a sus opositores con la verdad aumenta el temor entre los sacerdotes y escribas, quienes buscan con mayor desesperación un modo de arrestarlo sin provocar un levantamiento popular. Al final del día, Jesús y sus discípulos abandonan la ciudad, posiblemente regresando nuevamente a Betania, donde encontrarían descanso después de un día lleno de enseñanzas y confrontaciones. Este retiro no era solo una pausa física, sino también una oportunidad para reflexionar sobre los eventos del día y prepararse para lo que vendría. Cada momento en Jerusalén acercaba a Jesús a la culminación de su misión en la tierra, un camino que estaba marcado tanto por la revelación divina como por la sombra de la cruz que se cernía en el horizonte. El miércoles de la última semana de Jesús, conocido en la tradición cristiana como el Miércoles Santo, es envuelto en un velo de misterio y preparación. Este día se caracteriza por una aparente calma antes de la tormenta, un silencio que precede a los eventos cruciales de la pasión. No se registran actividades públicas de Jesús en los evangelios para este día. Sin embargo, este silencio no denota inactividad, sino más bien un tiempo de intensa preparación espiritual y emocional, tanto para Jesús como para sus discípulos. Tradicionalmente, se cree que Jesús permaneció en Betania, en la casa de sus amigos cercanos, Lázaro, María y Marta. Este tiempo en Betania podría haber sido una oportunidad para el descanso y la enseñanza íntima con sus discípulos,
fortaleciendo su fe y preparándolos para los eventos venideros. Betania, un lugar de refugio y paz, ofrecía el entorno adecuado para tales momentos de profunda conexión y reflexión. Sin embargo, la tranquilidad de este día contrasta con la agitación y los planes en las sombras. Es en este periodo de calma cuando Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos, busca a las autoridades religiosas judías para ofrecerles su ayuda en la captura de Jesús. La traición de Judas se pone en marcha con su acuerdo para entregar a Jesús a cambio de 30 piezas de plata, un acto que marcaría para siempre el significado de este día en la Semana Santa. Este acto de traición subraya la complejidad de las emociones humanas y los conflictos internos, contrastando dramáticamente con la lealtad y el amor que Jesús mostraba constantemente hacia todos, incluido el propio Judas. La decisión de Judas de traicionar a Jesús puede ser vista como el cumplimiento de las Escrituras, pero también como un recordatorio de la fragilidad humana y la capacidad para la traición y el error. El Miércoles Santo, por tanto, se convierte en un día de reflexión sobre la lealtad, la traición y la preparación para el sacrificio supremo. Mientras Jesús se prepara en silencio para su destino, los discípulos aún no comprenden completamente la magnitud de los eventos que están por desplegarse. Este día de quietud engañosa subraya la tensión creciente y la inminente culminación de la misión de Jesús, preparando el escenario para el drama sagrado de la redención. El Jueves Santo marca uno de los momentos más intensos y emotivos de la última semana de Jesús, lleno de enseñanzas profundas, actos de humildad inigualable y la sombra de la traición. Este día comienza con los preparativos para la Cena de Pascua, una celebración que conmemora la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Jesús envía a Pedro y Juan a Jerusalén con instrucciones precisas para preparar la cena en un lugar que había sido providencialmente dispuesto. Este acto simbólico de recordar la liberación del pasado se convertiría en el escenario para instituir un nuevo pacto, que ofrecería la liberación del pecado para toda la humanidad. La Cena de Pascua, que Jesús compartió con sus discípulos en la noche del Jueves Santo, se reviste de una profundidad emocional y espiritual sin precedentes, marcando el inicio de los eventos culminantes de la Pasión. En el íntimo entorno de una habitación preparada, Jesús y sus discípulos se reúnen para observar una tradición que recuerda la liberación de Israel, sin saber que esta cena transformaría para siempre el significado de la Pascua. Jesús, plenamente consciente de la magnitud de lo que está por venir, decide aprovechar estos últimos momentos con sus discípulos para impartir enseñanzas fundamentales. Mientras se sientan alrededor de la mesa, realiza un gesto sorprendente. Se levanta, se ciñe una toalla y comienza a lavar los pies de sus discípulos, uno por uno. Este acto, normalmente reservado para los sirvientes más bajos, deja atónitos a sus seguidores. Pedro, en particular, se resiste inicialmente, incapaz de aceptar este acto de humildad de su maestro. Jesús, sin embargo, insiste, demostrando así el corazón del liderazgo y el amor. El mayor entre vosotros debe ser como el más joven, y el que gobierna como el que sirve. Con los pies de sus discípulos lavados y el ambiente cargado de una enseñanza que subvierte las normas establecidas de autoridad y servicio, Jesús retorna a la mesa para instituir un nuevo ritual que cambiaría el curso de la adoración judía y cristiana. Tomando el pan, lo bendice, lo parte y lo ofrece a sus discípulos diciendo: «Esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí». Del mismo modo, después de cenar, toma el cáliz, declarando: «Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama». En estos actos, Jesús revela el núcleo de su misión, su sacrificio inminente, la entrega de su cuerpo y la efusión de su sangre para la redención del pecado. En medio de esta lección de amor, Jesús también revela la traición inminente de Judas, uno de los suyos, y la negación de Pedro, creando un momento de tensión y desconcierto entre todos los discípulos. Terminada la cena y las enseñanzas, Jesús guía a sus discípulos al huerto de Getsemaní, un lugar de quietud en el Monte de los Olivos. La tensión y la solemnidad de la noche se intensifican. Allí, se sumerge en una oración profunda y solitaria, enfrentándose a la sombra de la cruz. «Padre, si quieres, pasa de mí esta copa,
pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ora con tal angustia que su sudor se vuelve como gotas de sangre que caen al suelo. Esta lucha interna en Getsemaní muestra la plenitud de la humanidad de Jesús, su voluntad de someterse a la voluntad del Padre, a pesar del dolor inminente. La tranquilidad del huerto pronto se ve interrumpida por la llegada de Judas, acompañado por una multitud armada con espadas y palos, enviada por los sacerdotes y ancianos. Judas, acercándose a Jesús, lo besa, un acto que señala a Jesús para sus captores. En este momento de traición, Jesús enfrenta con serenidad su destino, mientras sus discípulos, sumidos en el miedo y la confusión, lo abandonan y huyen. La captura de Jesús en Getsemaní no solo marca el inicio de su pasión y sufrimiento, sino también el cumplimiento de su misión de amor y redención, un camino que eligió libremente desde el principio. Al alba del Viernes Santo, Jerusalén se encuentra en el umbral de un drama divino, un día que se desdoblará en actos de traición, sacrificio y amor insondable. La trama de este día comienza en las sombras de la madrugada, alrededor de las 3 de la mañana, cuando Jesús, traicionado y capturado, es llevado ante el Sanedrín, donde enfrenta acusaciones falsas y el doloroso rechazo de sus propios compatriotas. Entre los testigos de este momento de injusticia se encuentra Pedro, quien, en el patio, cumple tristemente la profecía de negar a su maestro 3 veces antes del canto del gallo. La traición de Pedro es un espejo de fragilidad humana, una herida de miedo y amor propio que contrasta profundamente con la entrega incondicional de Jesús. Al amanecer, alrededor de las 6 de la mañana, la escena se traslada a la presencia de Poncio Pilato, donde Jesús es sometido a un juicio político que subraya la tensión entre el poder terrenal y la justicia divina. Pilato, en un intento de evadir la responsabilidad, envía a Jesús a Herodes Antipas, solo para que sea devuelto, marcando un vaivén de indecisiones políticas. Sin embargo, la presión de la multitud y los líderes religiosos precipita la fatal decisión. Jesús es condenado a muerte por crucifixión. En este interludio, Judas Iscariote, abrumado por la magnitud de su traición, opta por un trágico final, quitándose la vida. Este acto desesperado ocurre en las primeras horas de la mañana, añadiendo otra capa de tragedia al día. Aproximadamente a las 9 de la mañana, comienza el viaje hacia el Gólgota. Jesús, cargando la cruz, avanza por las calles de Jerusalén bajo el peso del madero y de la salvación del mundo. A lo largo de este camino, sus encuentros con la multitud, desde simpatizantes hasta escarnecedores, reflejan el espectro completo de la respuesta humana ante lo divino. Los discípulos, en su mayoría, se encuentran dispersos, sumidos en el miedo y la incertidumbre, excepto por algunas figuras fieles como las mujeres que lo siguen de cerca, marcando un testimonio de lealtad y amor. Al mediodía, el cielo se oscurece mientras Jesús es crucificado. Un velo de tinieblas cubre la tierra durante 3 horas, reflejando la gravedad del momento. Es alrededor de las 3 de la tarde cuando Jesús, después de horas de sufrimiento y tras haber pronunciado sus últimas palabras, entrega su espíritu. Este instante, marcado por terremotos y el rasgarse del velo del templo, es un grito mudo de que algo fundamental ha cambiado en la relación entre el cielo y la tierra. El Viernes Santo concluye con el acto compasivo de José de Arimatea, un distinguido miembro del Sanedrín, un hombre influyente al que todos conocían y estimaban en Jerusalén, quien, al caer la tarde, solicita el cuerpo de Jesús para darle sepultura. La tumba nueva, sellada con una piedra, se convierte en el silencioso guardián del más grande secreto de la esperanza humana. Los discípulos, ahora en la penumbra de la confusión y el luto, se reúnen en oculto, temerosos del futuro inmediato, pero sin saber que están al borde del amanecer más glorioso de la humanidad. El Viernes Santo cierra su telón no con un final, sino con la promesa velada de la resurrección, un acto divino preparado para desplegar la plenitud de su amor y poder. En el silencio profundo del Sábado Santo, Jerusalén yace en una calma cargada, como si la misma tierra contuviera la respiración. Este día se encuentra suspendido entre la desolación de la muerte y la promesa aún velada de la resurrección, un umbral en el tiempo que encapsula el misterio de la fe cristiana. En las primeras horas del día, aún bajo el manto oscuro que precede al alba,
Los discípulos se encuentran sumidos en el duelo y la incertidumbre, ocultos y temerosos, mientras la memoria de los eventos del día anterior pesa sobre ellos como una losa. Mientras tanto, el sepulcro donde yace el cuerpo de Jesús es un lugar de silenciosa vigilancia. Sellado por una gran piedra y custodiado por soldados, por orden de las autoridades judías y romanas, el sepulcro parece proclamar el triunfo definitivo de la muerte. Sin embargo, en esta aparente victoria del silencio y la desesperanza, se está gestando el preludio de un milagro inimaginable. En la quietud de este día, la comunidad de seguidores de Jesús, aunque dispersa y abrumada por el miedo, también reflexiona sobre sus enseñanzas, sus milagros y las promesas de un reino no de este mundo. María Magdalena, junto con otras mujeres, prepara ungüentos y aromas para embalsamar el cuerpo de Jesús, en un acto de amor y devoción que trasciende la comprensión de la muerte. Su plan de visitar la tumba al amanecer del día siguiente es un testimonio de la fidelidad que no conoce límites, ni siquiera el de la tumba. El Sábado Santo, así, se convierte en una jornada de espera activa, un espacio entre el ya de la muerte de Jesús y el todavía no, de su resurrección. Es un día que, en su mismo silencio, habla del misterio profundo de la fe. La muerte no tiene la última palabra. En este tiempo de espera, el amor y la esperanza se aferran a la promesa de que la luz brillará de nuevo, desafiando la oscuridad. Este día, con su quietud y reflexión, prepara el escenario para el amanecer más asombroso que el mundo haya conocido jamás. El Sábado Santo, con su velo de tristeza y meditación, no es un vacío, sino un lienzo sobre el cual se pintará el triunfo definitivo de la vida sobre la muerte, la esperanza sobre la desesperación. En la historia más grande jamás contada, este es el momento de la pausa más profunda, justo antes del resplandor glorioso de la resurrección, que promete cambiar el corazón de la humanidad para siempre. Antes del amanecer del domingo de resurrección, cuando las primeras luces del alba apenas comienzan a teñir el cielo de tonos suaves, un silencio expectante envuelve Jerusalén y sus alrededores. La naturaleza misma parece contener el aliento, anticipando el acto divino que está a punto de desplegarse en el escenario del mundo. María Magdalena, junto con otras mujeres devotas, avanza hacia el sepulcro, llevando consigo los ungüentos preparados para honrar el cuerpo de Jesús. Su camino está marcado por la tristeza, pero también por una inquebrantable fidelidad. Sin embargo, lo que encuentran al llegar desafía toda expectativa. La piedra que sellaba la tumba ha sido removida, y el lugar donde debería yacer el cuerpo de Jesús está vacío. La confusión y el asombro se apoderan de ellas hasta que un mensaje celestial, entregado por figuras vestidas de resplandor, irrumpe en la oscuridad de su duelo. No está aquí, ha resucitado tal como dijo. Este anuncio, tan incomprensible como glorioso, las envía de vuelta a los discípulos, llevando las nuevas que cambiarían el curso de la historia humana. Pedro y Juan, impulsados por una mezcla de escepticismo y esperanza, corren hacia el sepulcro, solo para encontrarlo tal como las mujeres habían dicho, vacío, con las vendas que envolvieron a Jesús cuidadosamente plegadas, un testimonio mudo pero elocuente de lo imposible hecho realidad. La resurrección de Jesús, el triunfo definitivo sobre la muerte, se revela no solo en el vacío de una tumba, sino en encuentros personales llenos de gracia. María Magdalena, de vuelta en el jardín cerca del sepulcro y sumida en la desolación, se encuentra con Jesús resucitado, aunque inicialmente no lo reconoce. Es en la pronunciación de su nombre por parte de Jesús, María, donde la niebla del duelo se disipa, revelando la asombrosa verdad de su Maestro vivo, de pie ante ella. Este encuentro íntimo es el primero de muchos, donde Jesús se aparece a sus discípulos, transformando su miedo y duda en fe y alegría. El domingo de resurrección se despliega como un día de revelaciones sorprendentes. La resurrección de Jesús no es solo la afirmación de su divinidad, sino también la promesa de la vida eterna para todos aquellos que creen en Él. En este día, el amor y el poder de Dios se manifiestan con una claridad deslumbrante, prometiendo que la luz de la resurrección puede alcanzar todos los rincones de la oscuridad humana, ofreciendo una nueva creación, renovación y esperanza. Así, el domingo de resurrección se convierte en el eje sobre el cual gira la fe cristiana,
un testimonio de que la vida tiene la última palabra, invitando a todos a vivir en la luz de esta verdad transformadora. Y de esta manera cerramos este viaje a través de la semana más trascendental en la historia de la humanidad. Hemos caminado juntos desde la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén hasta el silencio esperanzador del sepulcro vacío, testigos del amor incondicional, el sacrificio supremo y finalmente la victoria sobre la muerte misma. Esta historia, que ha resonado de manera imponente a través de los siglos, continúa invitándonos a reflexionar, a maravillarnos y a encontrar esperanza en su mensaje eterno. Si este viaje a través de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo ha tocado tu corazón, te invito a que lo compartas. Dale me gusta a este video si has encontrado significado en estas palabras. Suscríbete a nuestro canal Historias Sagradas para no perderte ninguno de nuestros futuros relatos. Comparte este video con amigos y familiares para que juntos podamos continuar explorando las profundidades de estas historias que han modelado el mundo en formas que apenas comenzamos a entender. Y por favor, deja tus comentarios abajo. Tus reflexiones y peticiones son el faro que guía nuestro contenido, inspirándonos a seguir creando y compartiendo más historias como esta. Con cada historia que contamos, cada testimonio que compartimos, tejemos juntos la rica tela de nuestra fe compartida, explorando los misterios de lo divino y lo humano. En Historias Sagradas, creemos en el poder de estas narrativas para iluminar, consolar, inspirar y unirnos a todos en esta comunidad de fe y esperanza. Gracias por acompañarnos en este viaje sagrado. Hasta la próxima, y que la paz y la luz de la resurrección iluminen cada paso de tu camino. Imagina un día en el que la oscuridad cubre la tierra, un día donde lo macabro se entrelaza con lo festivo, y donde las almas se sumergen en un caos disfrazado de una inocente celebración. Ese día es Halloween, la noche donde el mundo entero parece sucumbir ante la seducción del miedo y las tinieblas. Sin embargo, tras esta máscara de dulces y disfraces, yace una verdad terrible y aterradora, una verdad que ha sido ocultada durante siglos. Cada 31 de octubre, millones de personas alrededor del mundo celebran lo que consideran una festividad inofensiva. Los niños, jóvenes y adultos se disfrazan, se organizan fiestas de disfraces, y las casas y los centros comerciales se decoran con símbolos de muerte como lápidas, esqueletos, brujas, zombis y calabazas con risas maléficas. Pero, ¿qué hay realmente detrás de todo esto? ¿Qué fuerza oscura se oculta tras los orígenes de Halloween? ¿Es esta una fiesta que los cristianos, los hijos de la luz, deberían siquiera considerar? Quédate hasta el final porque en este video revelaremos la oscura verdad sobre el Halloween. Y después de ver esto, jamás lo volverás a celebrar. La historia de Halloween comienza en las sombras del tiempo, en un antiguo festival celta conocido como Samhain, una festividad que marcaba un momento crucial en el calendario de los celtas. Este no era un día común, ni una celebración festiva como las que conocemos hoy. Era una puerta abierta entre dos mundos, un umbral misterioso donde la vida se desvanecía para dar paso a la muerte, y la luz del verano cedía ante la fría oscuridad del invierno. En esta noche, los celtas creían firmemente que la línea entre el mundo de los vivos y el de los muertos se desdibujaba, permitiendo que las almas de los fallecidos caminaran nuevamente entre los mortales. Los espíritus de aquellos que habían fallecido durante el año eran bienvenidos de regreso por sus familiares, quienes los recibían con banquetes y ofrecían comida como muestra de respeto. Sin embargo, no todos los espíritus que vagaban esa noche eran benévolos. Los celtas temían especialmente a los espíritus malignos y a los seres sobrenaturales conocidos como hadas y demonios, que también se liberaban en este día para causar estragos. Para protegerse de estos entes oscuros, la comunidad encendía enormes hogueras en lo alto de las colinas, creyendo que el fuego y la luz repelían a los espíritus malignos. Además, usaban disfraces grotescos hechos de pieles de animales y máscaras aterradoras, con la esperanza de confundirse entre los espíritus y evitar ser reconocidos o atacados por ellos. Lo que muchos no saben es que este festival no solo era un momento de recogimiento espiritual, sino que estaba impregnado de rituales oscuros y prácticas profundamente arraigadas en el paganismo. Los druidas, los sacerdotes celtas, llevaban a cabo ceremonias de adivinación, buscando visiones del futuro mediante rituales que incluían el sacrificio de animales.
Estos sacrificios eran ofrecidos a los dioses celtas en agradecimiento por las cosechas del año, y también como súplica de protección para el invierno venidero. En algunas versiones de esta antigua tradición se menciona la posibilidad de sacrificios humanos en honor a las deidades, aunque esta práctica ha sido debatida entre los historiadores. Aún así, la atmósfera que rodeaba el Samhain era de terror y misterio, un espectáculo donde la muerte y el miedo no solo se aceptaban, sino que se abrazaban como parte esencial de la vida. Durante el Samhain, la adivinación se practicaba con mayor intensidad que en cualquier otro momento del año. Las mujeres jóvenes, en particular, participaban en rituales para conocer el nombre de sus futuros esposos o para descubrir si se casarían en el año siguiente. Los videntes celtas lanzaban hechizos, leían augurios y practicaban sortilegios, intentando revelar secretos ocultos en las sombras de esta noche mágica. Cada evento de esta celebración contribuía a crear un ambiente cargado de espiritualidad y superstición, donde lo sobrenatural parecía más real que nunca. Además, los celtas tenían otra costumbre peculiar para protegerse del mal. Se creía que colocando calabazas o nabos, tallados con rostros grotescos frente a las casas, podían ahuyentar a los espíritus malignos. Estas luces, que brillaban desde el interior de los vegetales, servían como una especie de faro protector, guiando a los espíritus buenos y manteniendo a raya a los espíritus oscuros. Si alguien debía aventurarse fuera de su hogar esa noche, lo hacía cubierto de un disfraz para pasar desapercibido entre los espíritus errantes y no atraer sobre sí ningún mal. El Samhain, aunque distante en el tiempo, no ha desaparecido. Sus sombras aún nos alcanzan hoy, disfrazadas bajo la apariencia festiva de Halloween, una celebración que, a pesar de los dulces y los disfraces, sigue arrastrando consigo el eco de una época donde lo oscuro dominaba el corazón de las festividades humanas. Halloween es el reflejo moderno de aquella antigua comunión con lo siniestro, donde la línea entre el mundo espiritual y el terrenal vuelve a desvanecerse, permitiendo que el miedo y el mal encuentren un lugar en nuestra cultura. Es por eso por lo que, aunque muchos lo ven como una simple diversión, detrás de Halloween late el recuerdo de un tiempo donde la oscuridad no solo era celebrada, sino reverenciada. Una historia que invita a la reflexión sobre las cosas que como cristianos decidimos permitir en nuestras vidas, recordándonos que no debemos ser partícipes de las obras de las tinieblas, sino hijos de la luz, que rechazan todo lo que va en contra del corazón de Dios. Con el tiempo, los romanos conquistaron estas tierras celtas, y con ellos vino una fusión de creencias. Samhain se combinó con fiestas romanas como Feralia, donde se honraba a los muertos, y Pomona, en honor a la diosa de los árboles frutales. Más tarde, la Iglesia Católica intentó redimir esta festividad pagana, transformándola en el Día de Todos los Santos, un día para honrar a los mártires cristianos. Pero, en lugar de disipar las tinieblas, la celebración de Samhain persistió, disfrazada ahora bajo el manto del cristianismo. Las tradiciones de tocar campanas por las almas en el purgatorio, los disfraces para engañar a los espíritus errantes y la práctica de pedir dulces como intercambio por oraciones, todo apunta a una mezcla extraña y peligrosa entre lo sagrado y lo profano. Hoy, Halloween ha evolucionado en una celebración comercial que mueve miles de millones de dólares en todo el mundo. Y tristemente, muchos cristianos han caído en la trampa de considerar este día como algo inofensivo. Algunas iglesias incluso organizan sus propios eventos temáticos, adoptando disfraces y decoraciones alusivas a la muerte. Pero, ¿qué dice la palabra de Dios sobre esto? En Colosenses 2:8, la Biblia nos advierte: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Este versículo nos recuerda que debemos estar vigilantes, que no debemos dejarnos seducir por las tradiciones que glorifican lo opuesto a lo que es Cristo, vida, luz y verdad. La oscuridad nunca debe mezclarse con la luz, como dice Romanos 13:12, que nos insta a desechar las obras de las tinieblas y revestirnos con la armadura de la luz. Si Dios es un Dios de vida, ¿cómo podríamos justificar la celebración de una festividad que exalta la muerte, el miedo y lo demoníaco? La realidad es que Halloween glorifica lo que Dios detesta:
Deuteronomio, capítulo 18, versículos 10 al 12, nos enseña que la brujería y la adivinación son abominables a los ojos del Señor. No podemos ignorar el hecho de que Halloween es una fiesta profundamente enraizada en prácticas de brujería. Los wiccanos y satanistas celebran esta noche como una de las más sagradas. Entonces, ¿cómo es posible que un hijo de Dios pueda siquiera considerar participar en tales actividades? No se trata solo de evitar disfraces o decoraciones, se trata de una postura de corazón. ¿Qué mensaje estamos enviando al mundo cuando nos unimos a estas celebraciones? ¿Qué imagen estamos proyectando a nuestros hijos cuando les permitimos participar? 2 Corintios 6:17 es claro. Salid de ellos y apartaos, dice el Señor. No toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. En lugar de participar en esta festividad oscura, los cristianos tenemos una oportunidad única. Halloween es el único día del año en que los vecinos llegan a tu puerta, esperando recibir algo. Entonces, dales a Jesús. En lugar de dulces, ofréceles el mensaje de salvación. Mientras el mundo se sumerge en las tinieblas, nosotros estamos llamados a ser la luz del mundo. La historia detrás de Halloween es mucho más que una celebración inocente. Lo que comenzó como un festival celta oscuro y espiritual ha evolucionado con el tiempo, pero su esencia sigue siendo la misma. Una noche en la que la muerte, el miedo y las tinieblas ocupan el centro del escenario. Aunque para muchos hoy Halloween no es más que una excusa para divertirse, disfrazarse y pedir dulces, no podemos ignorar los ecos de sus verdaderos orígenes. Estos ecos, profundamente enraizados en rituales paganos y prácticas que glorifican la oscuridad, nos advierten sobre las sutilezas con las que lo maligno puede infiltrarse en nuestras vidas. Como hijos de Dios, somos llamados a la luz, a vivir en la verdad que Cristo nos ha revelado. No debemos dejarnos engañar por las apariencias, ni por las filosofías huecas que el mundo promueve. La palabra de Dios es clara. No podemos servir a dos señores. No podemos caminar en la luz y, al mismo tiempo, participar en celebraciones que exaltan lo que va en contra de la voluntad de Dios. Halloween, por mucho que se quiera disfrazar de inocente, sigue siendo una festividad que glorifica el mal, el miedo y la muerte. Es nuestra responsabilidad como cristianos discernir lo que edifica y lo que destruye, lo que glorifica a Dios y lo que enaltece al enemigo. No hay lugar para áreas grises cuando se trata de vivir una vida conforme a Cristo. Entonces, celebrar Halloween no es solo una decisión trivial, es un reflejo de a quién servimos y a quién damos gloria. Por eso, te invitamos a reflexionar profundamente sobre lo que esta festividad realmente representa. Que el miedo, la muerte y lo oscuro no tengan lugar en tu hogar, y que en su lugar la luz de Cristo brille con fuerza. La verdadera vida no se encuentra en seguir las corrientes del mundo, sino en caminar con fe, apartados de lo que nos aleja de Dios. En un mundo donde la oscuridad busca infiltrarse de manera sutil, estamos llamados a ser una luz que no puede ser escondida. A todos ustedes, fieles oyentes y seguidores de Historias Sagradas, queremos agradecerles por acompañarnos en este viaje, por las profundidades de una historia que, aunque antigua, sigue teniendo repercusiones en nuestros días. Recuerden siempre que en cada decisión que tomamos, estamos eligiendo a quién servimos, que eligiendo la luz y rechazando las tinieblas, estamos proclamando el señorío de Cristo sobre nuestras vidas. Nos despedimos, deseándoles bendiciones y paz, que la luz de Cristo los guíe en todo momento, y que nunca pierdan el discernimiento que nos permite distinguir entre el bien y el mal. Aquí, en Historias Sagradas, seguiremos trayéndoles relatos que no solo entretienen, sino que alimentan el alma y nos recuerdan el camino hacia la verdad. Hasta la próxima, y que Dios los bendiga abundantemente.